Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a su canal Noticias de Hoy TV. El diputado Carlos Valero reprochó a Nicolás Maduro que, según las últimas cifras de ACNUR, la cantidad de refugiados venezolanos y solicitantes de asilo incrementó a casi 5 millones de personas. El parlamentario destacó que, según este informe, solo la mitad de venezolanos en el extranjero se han visto beneficiados por permisos de residencia o estadía regular. El miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional expresó que el régimen intenta invisibilizar estas cifras para ocultar ante el mundo la grave crisis humanitaria venezolana. En tal sentido, señaló que es clave el contacto y la relación permanente de los venezolanos en el exterior con sus familiares y allegados en Venezuela, para así poder continuar muy firmes en la lucha política. Por otro lado, Juan Pablo Guanipa, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, llamó el templo de la corrupción a la obra del metro de Guarenas, que lleva 13 años sin ser concluida. También rechazó rotundamente los ejercicios militares que recientemente el gobierno venezolano hizo para poder mostrar que Venezuela tiene poderío militar mientras muchos mueren de hambre. Además, instó a seguir dando la pelea para sacar a Nicolás Maduro del poder e iniciar un proceso de reconstrucción nacional que permita mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Sin embargo, Nicolás Maduro felicitó este domingo a los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la milicia bolivariana que participaron en los ejercicios militares que iniciaron el pasado sábado y se extendieron hasta este 16 de febrero, y afirmó que se continuarán muchos ejercicios durante este año. Pues bien, queridos suscriptores, a continuación mostraremos un pequeño resumen sobre estos temas. Además, les imploramos a ustedes que puedan dejar sus comentarios para así iniciar un gran debate. El diputado de la Asamblea Nacional, Carlos Valero, a través de su cuenta de Twitter, publicó la cifra que fue actualizada el pasado 5 de febrero del éxodo migratorio venezolano según ACNUR. Esa cifra que el régimen invisibiliza y que dice que es mentira, que dice que Naciones Unidas está inventando esa cifra, en teoría, para hacerse de la corrupción, porque así son irresponsables estos señores. Bueno, ahora estamos hablando de 4.810.043 hermanos que se encuentran regados en el mundo. Destacó que miles de venezolanos han tenido que abandonar el país para buscar mejor calidad de vida y precisó que los países que reciben a los migrantes que huyen de la crisis necesitan más ayuda económica para poder paliar la situación. 803.099 han solicitado medidas de protección ante algún organismo de Naciones Unidas y 2.354.359 de nuestros hermanos tienen su situación migratoria resuelta. Hizo un llamado a todos los migrantes para que continúen denunciando los motivos que los obligaron a huir del país y aseguró que para el gobierno encargado de Juan Guaidó el objetivo principal es recuperar la democracia y libertad de Venezuela. Cualquier enfermedad puede ser la causa de la muerte de cualquier persona porque no hay forma alguna de que esa persona sea atendida en la protección de su salud. Fuimos al Hospital Clínico Universitario de Caracas, fuimos al Hospital Binacional en Paraguaypoa, región zuliana. ¿Y qué vimos allí? Parecen lamentablemente ranchos en los que no hay ninguna posibilidad de atender los problemas de salud, por muy pequeños que sean, de los ciudadanos venezolanos. Pero asimismo fuimos al Metro Guarenas Guatire Caracas, que definitivamente es un reflejo más de la corrupción de este régimen. Se comenzó a construir en 2007, debió terminar en 2012 y estamos en 2020, 13 años después, y no hay posibilidad de que ese metro esté operando. Costaba en sus inicios la totalidad de la obra $2.000 millones y han gastado en estos 13 años $8.000 millones sin que puedan mostrar un resultado. Lo mismo que pasó con Conferri, que demuestra que donde pone la mano este régimen, lamentablemente se convierten en el rey Midas al revés. Todo lo convierten en porquería. Qué lamentable que tengamos que decir esto, pero eso es lo que vivimos cuando fuimos a Puerto La Cruz, al cementerio de Conferri. Y precisamente el día después de esa denuncia hubo un accidente y se varó
la única embarcación que está funcionando, y tuvieron que esperar que prendiera uno de los 4 motores para poder llegar a tierra firme. Y así podemos revisar todo lo que tiene que ver con la educación, con la salud, con los servicios públicos. Nada funciona en Venezuela. Pero mientras tanto, este régimen decide hacer ejercicios militares para tratar de mostrarle al mundo que este régimen está en condiciones de enfrentar cualquier supuesta agresión militar en Venezuela. Yo les aseguro a ustedes que mientras nuestros soldados y oficiales hacían esos ejercicios militares, también estaban haciendo un ejercicio mental. Ese ejercicio mental era pensar: ¿qué van a comer mis hijos hoy? Pensar: ¿cómo vamos a hacer para superar los problemas que tenemos en la casa? Pensar: ¿cómo hacemos para que nos alcance el pírrico sueldo que nos entregan en la Fuerza Armada? Nuestros oficiales y nuestros soldados están viviendo en su casa la misma crisis que estamos viviendo todos los venezolanos. ¿Y cuánto gastan en esos ejercicios? ¿Cuántas máquinas para hacer diálisis podrían comprarse con lo que ellos gastan en el armamento para tratar de mostrar fortaleza militar, cuando este pueblo lo que quiere es fortaleza en su comida? Este pueblo lo que quiere es fortaleza en sus oportunidades. Este pueblo lo que quiere es vivir tranquilo. Este pueblo quiere respirar. Venezuela aspira la posibilidad de oxigenarse y de salir de esta grave situación y lograr que cada quien pueda dedicarse a trabajar, a producir, a estudiar, a emprender, a luchar en su vida para que su familia pueda estar bien. Pero lamentablemente este régimen ha impedido todas esas oportunidades, y lo único que quieren es mantenerse en el poder, y utilizan este tipo de ejercicios para amedrentar a la gente, para asustar a la gente. Pero el pueblo venezolano lo que quiere es que este sea un país normal, y lamentablemente hoy Venezuela no es un país normal. Mientras hacían esos ejercicios militares, todos ustedes fueron testigos de cómo en Aruba decomisaban, apresaban a gente que estaba llevando 1 tonelada de oro de sangre. Ese oro que están sacando de las entrañas de Venezuela, en connivencia con algunos países que no viven la democracia, que no tienen nada que ver con la democracia. Me refiero a países como Cuba, como Rusia, como Irán, como Turquía, países que en ninguno de ellos hay democracia, pero que todos están viendo cómo mantienen a Maduro en el poder para sacar de las entrañas del pueblo venezolano petróleo, oro y otras riquezas, y entonces tener esa posibilidad mientras los venezolanos vivimos esa tragedia que hemos descrito. Y mientras tanto detienen al tío de Juan Guaidó, Juan José Márquez, y lo detienen supuestamente porque tiene explosivos, cosa que es absolutamente imposible de que suceda cuando voló en un vuelo comercial donde hay todos los controles para que nada de eso suceda. Entonces, ¿en dónde estamos? ¿En qué país estamos? ¿Qué es lo que estamos viviendo los venezolanos? Nosotros insistimos, tenemos que intensificar la presión, tenemos que ser constantes hasta lograr que se generen las condiciones para que haya un cambio político en Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro ha decidido acabar con este país mientras ellos puedan mantenerse en el poder y puedan sacar de nuestro país, de nuestras entrañas, las riquezas que deberían ser de todos los venezolanos. Frente a eso, nosotros tenemos la opción de la rebelión constitucional. Ahí hay una constitución que está siendo violada permanentemente. Nosotros tenemos que rebelarnos en función de lograr que vuelva a imperar en Venezuela el Estado de Derecho, la legalidad, y que vuelva a tener vigencia una constitución con la que ellos mismos acabaron. Yo quiero terminar diciéndole al pueblo venezolano, a la nación venezolana, a los venezolanos estén donde estén, en cualquier parte del mundo, pero especialmente a los que viven en este país. Tenemos que seguir luchando, tenemos que intensificar la presión, tenemos que lograr que ese acompañamiento internacional tenga también la contraparte de la presión interna para que logremos entonces generar esas condiciones para que se produzca el cambio político en nuestro país. Indudablemente que es imposible hablar de fechas, pero sí es posible decir que vamos a estar luchando constantemente hasta que logremos que Venezuela sea otra vez un país libre, democrático, de oportunidades. Bueno, en efecto, ya vimos lo que pasó en el caso de Aruba. 1 tonelada de oro. Estábamos revisando cuánto puede ser eso en cuanto a recursos, y algunos nos han dicho
que bueno, que son 50 millones de dólares, que son 60 millones de dólares, y uno dice, ¿cómo es posible que aquí estemos hablando de la danza de los millones de dólares? Que aquí en Venezuela veamos que hay billetes verdes que son producto de la delincuencia y de la corrupción. Que veamos cómo circulan los euros en el país, que son producto también de estos procesos vinculados al delito y vinculados a la corrupción. Pero que la comunidad internacional nos acompañe es fundamental, porque a través de ella podemos determinar estos casos que en Venezuela no se conocen por el control que hay del régimen de Nicolás Maduro, de todos esos procedimientos. La pregunta sería, ¿cuánto en vidas está costando esa extracción de oro? ¿Cómo es el asunto cuando matan a la gente que va a buscarse una pequeña solución tratando de meterse en la explotación ilegal del oro? ¿Por qué no hay control de cuál Estado venezolano si lamentablemente el señor Maduro no tiene ningún interés en lograr que eso pueda ser controlado, sino controlado por él y por la Fuerza Armada, especialmente el alto mando militar? Si algo está corrompido en Venezuela, es el alto mando militar. No estoy hablando de la Fuerza Armada como institución, estoy hablando de un grupo de delincuentes y sinvergüenzas que se han convertido en cómplices de Nicolás Maduro por la única razón de las prebendas que están recibiendo para mantener a Nicolás Maduro en el poder. Eso tiene que acabarse en Venezuela, y es el pueblo de Venezuela conjuntamente con la comunidad internacional quienes tenemos que lograr ejercer la presión suficiente para que eso se acabe en el país.